Tema de la discrepancia fiscal, que siempre se toca cuando vamos a presentar la declaración anual y que es importante que ustedes sepan lo que significa esta discrepancia fiscal. Es una figura legal, jurídica, que en realidad en materia fiscal se da cuando el monto de nuestras erogaciones que declaramos supera a los ingresos que en un momento dado también hayamos declarado a la autoridad fiscal. Ya sea porque no declaramos en realidad la totalidad, o ya sea porque en realidad muchas veces realizamos erogaciones, pero hay una lógica en todo esto. Nadie puede gastar más de lo que ingresa. Tú no puedes gastar 1 millón y decir que tuviste de ingresos 100,000. Se entiende que entre esa diferencia de 100,000 y 1 millón hay 900,000 pesos que por lógica te vas a cuestionar. ¿De dónde obtuviste los 900,000 pesos para gastarlos? Y en la lógica económica más común, alguien puede decir, es que me los prestaron. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere saber la autoridad fiscal en un momento dado. Cuando tú presentas tu declaración anual, lo primero que va a revisarte es si existe discrepancia fiscal en tu declaración. Y aquí los puntos finos que les puedo manejar es lo siguiente. No es lo mismo que yo declare como RIF 100,000 pesos y que en cuentas bancarias haga depósitos de millones de pesos. Los bancos dan información, aunque ustedes no se den cuenta, de manera periódica y anual, de los depósitos en efectivo que entran y sobre todo de los depósitos o transferencias que una persona puede llegar a manejar en una cuenta bancaria. Y desde ahí empieza el análisis de la discrepancia fiscal. La autoridad fiscal de buena fe espera a que tú le presentes la declaración. Si la declaración se presenta, la analiza y ve que no hay discrepancia directa, yo le llamo así, discrepancia directa es que al revisar tus ingresos y tus deducciones, si son mayores los ingresos que las deducciones, no hay una discrepancia directa. El SAT la acepta. Pero una vez que presentas la declaración, esa misma documentación que tú entregas al SAT va a servir de investigación. ¿Y qué va a hacer la autoridad fiscal? Investigar con tus terceros relacionados o con los terceros que tuviste relación. ¿Quiénes son esos terceros? Clientes, proveedores, bancos, acreedores, entre otras personas. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú dejas rastro de tus operaciones, ya sea con tarjetas de crédito, pidiendo préstamos en la banca comercial o adquiriendo, ya sea bienes muebles, bienes inmuebles, sobre todo bienes inmuebles, que son de mayor cuantía, todas esas operaciones dejan rastro, porque estos terceros tienen la obligación de informarle al SAT quiénes son los compradores, quiénes son los que venden, para que de esta manera, al presentar tu declaración, va a encontrar una discrepancia fiscal indirecta. No la encuentra de manera directa en tu declaración, porque muchas veces somos habilidosos y presentamos siempre más ingresos que deducciones. Y de entrada, pues es una, vamos a decir, una imagen de que tienes más ingresos que deducciones. Pero no se va a quedar conforme la autoridad fiscal. En su base de datos hoy existe una gran información que se puede interrelacionar con lo que tú declaras ingresos y con lo que declaras también de gastos. Y por lo tanto, ahí es donde puede encontrar tu discrepancia fiscal. En el momento en que tú declaras menos deducciones de las que aparecen en su base de datos del SAT, ya desde ahí te estás ganando una discrepancia fiscal. ¿Y qué efecto puede tener esto? Bueno, nos vamos a ir en dos vertientes, en el más blandito y en el más severo que puede tener la autoridad.
Para ello, yo les recomiendo que no deben de olvidar que al presentar su declaración anual y como recomendación para sus clientes o contribuyentes es 3 aspectos que se hay que cuidar en la declaración y sobre todo en su vida financiera: los gastos, las adquisiciones de bienes y los depósitos en cuentas bancarias, cualquiera que sea su denominación. ¿Por qué? Todas las cuentas de la banca comercial son fiscalizables, todas esas son observables. Olvídense de que está allá, de que no, es que esta cuenta de guardadito no es fiscal y esta cuenta bancaria sí. No, todas las cuentas bancarias que están manejadas de alguna forma por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y que todo esto tiene que ver con la banca comercial, desde el banco más sencillo, tiene la obligación de estar informando y rastreando operaciones extrañas que se realizan, y todas van a la unidad de inteligencia financiera y a otras dependencias del SAT para que se analice con la información de cada contribuyente y se revise este fenómeno de la discrepancia fiscal. Sobre todo por el delito de moda, el delito con el cual una persona puede pasar sus días en la cárcel, que es el delito de lavado de dinero, que técnicamente se conoce como recursos de procedencia ilícita. Por ello es importante, pues, que estos gastos, estas adquisiciones y estos depósitos que hacemos en las cuentas bancarias guarden congruencia con los ingresos que declaramos. No se trata de que nada más facturemos al público en general lo que nosotros querramos, ¿no? Si no hay congruencia con los depósitos que recibe esta persona en su estado de cuenta o en las cuentas que le ocultan al contador, pues el mismo contribuyente se está metiendo en problemas. Nosotros incluso muchas veces nos damos cuenta en la declaración anual. En algunos casos, con algunos clientes, tienen inversiones que no declaran con el contador. Así en algunos casos de un cliente le llamamos, oiga, pues tenemos aquí que tiene usted una inversión en tal banco, aparece que le retuve. Y dice la persona que, contador, ¿y cómo sabe usted eso si yo no le he informado de esa cuenta? ¿De dónde usted trajo la información? Pues muy sencillo, el SAT ya lo sabe. Hasta se espantan cuando le dice uno eso, pero es la realidad. Hoy aparece precargada toda la información, así sea de $1 que ganaste de intereses, aparece prácticamente como información precargada que no puedes modificar. Y si la modificas, pues el SAT te está diciendo, es por tu perjuicio, ya al menos ya me enteré que esta institución financiera pasó. Y de igual forma, los notarios, cuando se compran, venden bienes inmuebles, está declarando quién compró y quién vendió y en qué monto. Y de esta forma, si tú declaras y se te olvida que compraste una casa en 5 millones de pesos y eres un RIF que declara nada más 15,000 pesos al bimestre, pues al año te va a decir el SAT, oye, pues 15,000 al bimestre por 6 bimestres, ¿cuánto representa? Y compraste una propiedad y va a decir, oye, SAT, ¿y cómo te enteraste de que esa casa es mía? Pues fácil, el notario fulano con el que fuiste me dijo que tú compraste esta casa habitación, esta mansión. Y de esta forma caemos en el fenómeno de la discrepancia fiscal. Ahora bien, aquí es muy importante hacer la aclaración, pues, que hay ciertos traspasos entre cuentas bancarias o depósitos o en cuentas bancarias que no se consideran como una erogación y por lo tanto es conveniente recomendar hacerla a nuestros clientes. Por ejemplo, los traspasos de dinero que yo hago en un momento dado con mi esposa, en el caso de las mujeres con su esposo, es decir, entre cónyuges, el dinero que yo le doy a mis hijos, el que yo le doy a mis padres, pues en un momento dado, si yo les quiero ayudar a mis padres, hay que hacerlo por transferencia electrónica de fondos. Esa es mi recomendación. Si le voy a dar dinero a mis hijos porque están estudiando fuera de la ciudad y les tengo que pagar colegiatura, les tengo que pagar la renta de la habitación, es conveniente hacerlo a través de transferencia electrónica de fondos. Esto es con la finalidad de que el día de mañana, si ellos llegan a rebasar
por la cantidad que les di al año, más de 600,000 pesos, pues lo tienen que declarar como un donativo recibido. La primera finalidad es ayudarles a evitar el fenómeno de la discrepancia fiscal y que no lo vaya a ver el día de mañana la autoridad fiscal como un asunto de lavado de dinero. Por ello es que decía, esto es muy fino en el que ustedes deben de saber manejar sus finanzas para que si le va a dar usted como contador a su esposa lo del gasto, pues déselo en efectivo y no pasa nada. Pero si le va a abrir una cuenta y le va a hacer depósitos en efectivo, pues el día de mañana, si llega a rebasar de 600,000, puede llevar a tener un problema de discrepancia fiscal porque no se va a conocer el origen de dónde vino ese dinero en efectivo. Hoy el dinero en efectivo pues es lo que más está tratando de limitar la autoridad fiscal y por lo tanto es importante que ustedes lo mantengan presente. Bien, ese es en cuanto al punto fino que tiene que ver con la discrepancia fiscal y por eso mi recomendación es de que entre cónyuges, entre padres e hijos, los donativos que le lleguen a dar, háganlo por transferencia electrónica de fondos, porque de esta forma se va a comprobar que usted le depositó y que el vínculo se puede acreditar sencillamente entre cónyuges con el acta de matrimonio. Si viven en concubinato, bueno, pueden sacar una constancia ante un juzgado civil para efectos de manifestar que viven en esa comunidad. O bien, en el caso de padres e hijos, pues se acredita con las actas de nacimiento correspondientes. ¿Por qué? Porque el día de mañana la autoridad fiscal tiene la posibilidad de establecerte un procedimiento de determinación presuntiva por discrepancia fiscal. ¿Y cómo se puede llegar a dar este? Bueno, pues es muy sencillo. Una vez que reciba tu declaración, la autoridad fiscal la va a analizar estadísticamente. Si ven que hay una discrepancia que valga la pena perseguir por las cuantías del dinero que manejas, recuerden que el SAT va a buscar tiburones, grandes casas, no se va a ir por pescaditos, así en el sentido figurado. Pero también no hay que escatimar que hay ciertos montos que pueden llamarle a la autoridad fiscal y como andan buscando ahorita la forma de recaudar de donde sea y como sea, seguramente hoy la fiscalización se va a ver más acentuada a nivel electrónico, porque antes no tenía la capacidad administrativa de hacerles auditorías físicas, presenciales a todas las personas. Hoy, como ya tiene buzón tributario y hay forma de fiscalizarlos de manera masiva, pues acuérdense que son las auditorías electrónicas lo que hoy va a ser la moda y la forma en cómo va a conducir su estrategia de fiscalización y recaudación la autoridad fiscal. Por lo tanto, el procedimiento que una vez detecte la autoridad que cuando tú presentas tu declaración hay discrepancia fiscal, simplemente te va a notificar un oficio y te va a dar 20 días para que informes por escrito y aclares y pruebes cuál es el origen o fuente de la procedencia de los ingresos que acreditan obviamente la diferencia. Oye, tienes ingresos de 100,000, gastos de 1,000,000, por favor, hay 900,000 pesos, dime de dónde los obtuviste, porque presumo que son ingresos que no me declaraste. Ah, es que son préstamos. Mándame, por favor, tus contratos de mutuo para saber quién te prestó. Si es el banco, bueno, pues ahí están los estados de cuenta para saber que él te transfirió y que le estás pagando o que ya le pagaste el adeudo. Pero si nomás dices que fue un préstamo y no pruebas absolutamente nada, es claro que la autoridad fiscal sin pruebas y elementos lo que va a hacer es determinarte una diferencia de ingresos que se van a ir al capítulo 9 de otros ingresos y te va a determinar un impuesto sobre la renta. Obviamente tienes el derecho de que tienes 20 días, la autoridad una vez que reciba tu aclaración, pues puede pedirte información adicional, para ello te va a otorgar otros 15 días para que hagas llegar la información que en un momento dado haga falta y una vez que termine ese mini procedimiento de la autoridad fiscal, pues bueno, pueden suceder dos cosas. La primera es que diga, con lo que me acreditas, ya aclaraste tu discrepancia, no pasa absolutamente nada, o por el contrario, ¿qué puede suceder el día de mañana? Que te van a determinar un crédito fiscal porque no pudiste aclarar, en este caso, el importe de la discrepancia, es decir, la diferencia entre tus ingresos y gastos,
y por lo tanto te van a ver obligada a pagar un impuesto. De que lo pagas, porque esa es la parte suave de esta situación legal. Si no la pagas, bueno, la autoridad se puede ir por lo penal, te puede acusar del delito del manejo de recursos de procedencia ilícita porque no estás en un momento dado aclarando el origen de dónde viene ese dinero para poderlo tú haber gastado en cuestiones lícitas. Y por lo tanto ese delito es grave porque te vas a defender, pero guardado en el cerezo. Es decir, desde la cárcel no vas a tener derecho a caución, que nosotros lo conocemos como fianza, y por lo tanto, pues es más difícil ya defenderte allá adentro encerrado por un problema. Estimados amigos, colegas y estudiantes, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video y les agradecemos sobre todo sus comentarios y que nos regalen un buen like si este trabajo fue de su agrado. Esperamos pues que la información que les hayamos proporcionado sea muy útil para todos ustedes y les pedimos que la compartan para que esta información llegue también para otros colegas, que seguramente esta información les será de mucha utilidad. Sin más que agregar, les mando un cordial saludo a todos y muchas gracias. Hasta pronto. Nos vemos.